En una casita de ladrillo sin revocar, al borde de una barranca donde los perros ladraban al silencio, vivía Breno. Tenía apenas 10 años, pero en su mirada habitaba una tristeza tan antigua como los cerros, sus manos delgadas, sus pies descalzos, su vocecita apagada. Eran los detalles que pasaban desapercibidos para casi todos, menos para el viento, porque Breno, cuando se quedaba solo en el patio, hablaba con él. Le contaba cosas que no le contaba a nadie. Le pedía consuelo. Le decía: «Cuídala, por favor, a mi hermanita». Mariana, su hermana de 4 años, era el único sol que le quedaba. Su risa chiquita, sus preguntas tontas, su manera de abrazarlo en las noches cuando soñaba con monstruos. Eran inseparables, más que hermanos, almas que se reconocían incluso en el silencio. Pero esa casa, compartida con Severiano y con su madre, no era un refugio. Era un campo minado. Severiano, el padrastro, era un hombre duro, de palabras cortantes y manos pesadas. A Breno le decía inútil, rarito, estorbo. La madre, Antonia, había dejado de ser la mujer alegre de antes. Ahora caminaba encorvada por dentro, como si cada día le doliera un poco más vivir. A veces, por las noches, Breno escuchaba cómo Severiano discutía con ella. Gritos que no entendía del todo, pero que le apretaban el pecho. Y Mariana siempre se despertaba asustada. Entonces Breno la cargaba como podía y la acunaba en la hamaca vieja del patio, bajo el cielo estrellado. Una noche, Mariana le preguntó con esa vocecita de ángel: «¿Tú crees que papá nos extraña?». Breno no respondió, pero en su corazón una grieta se volvió más honda. Porque sí, él creía con toda su alma que Tomás, su verdadero papá, los pensaba cada día, que en alguna parte él también hablaba con el viento. Era madrugada. El cielo de Guadalajara estaba cubierto por nubes espesas que no dejaban pasar ni una sola estrella. En el callejón de tierra donde vivía Breno, el silencio era tan profundo que se podía escuchar el crujir de las ramas secas cuando el viento soplaba. Y entonces ocurrió. Un grito, agudo y desesperado, atravesó las paredes de las casas humildes como una daga. Provenía del interior de la casa de Breno. Las vecinas encendieron luces, los perros aullaron. Una anciana salió con una vela en la mano, cruzando su pecho al murmurar: «Santa María, Madre de Dios». Dentro de la casa, la escena era irreal. Mariana, con su carita dulce, yacía inerte sobre la cama, envuelta en su cobija de flores. Los ojos entreabiertos, la piel pálida, la almohada a un lado, hundida como testigo mudo de un crimen que aún no tenía nombre. La madre gritaba sin voz, con el rostro cubierto de lágrimas y las rodillas temblorosas. Severiano, en cambio, se mostró frío. Caminó hasta la puerta y, sin rastro de conmoción, miró a los oficiales que llegaban tras una llamada anónima. «Fue él», dijo señalando a Breno, que estaba parado junto al umbral del cuarto en pijama, con la cara confundida y los pies descalzos. «Ese niño está enfermo. Tiene el mal dentro». El policía, visiblemente incómodo, bajó la mirada. Sabía que algo no encajaba, pero la palabra de un adulto, sobre todo un hombre firme como Severiano, pesaba más que el silencio de un niño. Antonia, paralizada, no defendió a su hijo. La culpa, la confusión, el dolor, la hicieron flaquear. Su cuerpo apenas sostenía su alma. Solo murmuraba el nombre de Mariana como una letanía quebrada. A Breno lo llevaron esa misma noche. Ni una explicación, ni una manta para el frío, ni un abrazo de despedida. Solo el zumbido de la sirena lejana, la mirada de los vecinos clavada en su nuca y una voz interior que le gritaba: «¡Corre! ¡Corre!». Pero él no corrió, porque no entendía, porque aún creía que todo era un error. Fue esposado, la patrulla desapareció entre las calles oscuras, y el barrio, desde esa noche, nunca volvió a ser el mismo. A Breno lo llevaron a un hospital psiquiátrico de menores ubicado a las afueras, donde el polvo se acumulaba como si el tiempo hubiera decidido detenerse allí. El edificio, de muros agrietados y ventanas sin cortinas,
Parecía más una prisión que un lugar de cuidado. Al ingresar, nadie pronunció su nombre. Fue registrado como interno 274B. Desde ese instante, dejó de ser Breno, dejó de ser niño. Los pasillos olían a desinfectante y soledad. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles descoloridos que más que ternura daban tristeza. La primera noche lo amarraron a una cama de metal. Una enfermera le puso una inyección sin decir una palabra. Los ojos de Breno, aún húmedos por lo que no entendía, se cerraron con lentitud, vencidos por el químico que lo arrastró a un sueño pesado y sin consuelo. Durante semanas no escuchó su nombre, solo lo llamaban Monstruito. Los enfermeros lo miraban con repulsión. «Ten cuidado con ese, es capaz de todo», murmuraban entre ellos. Los otros niños, más grandes, le robaban la comida. Uno de ellos le escupió en la cara la primera vez que trató de hablar. Nadie lo defendió. Nadie preguntó si tenía frío, si tenía miedo, si extrañaba a alguien. En las noches, cuando los pasillos quedaban en silencio, Breno lloraba por su hermana. A escondidas, juntaba las manos bajo la sábana y rezaba en voz baja: «Diosito, cuídala. Que no tenga frío allá donde está. Y si puedes, dile a mi papá que venga». Era su único consuelo, hablar con Dios, hablar con Mariana, hablar con su padre en la distancia, como si sus palabras pudieran viajar por los conductos del aire y atravesar los muros del hospital. Pasaron los meses, su cuerpo se volvió más delgado, su alma más callada. Los médicos decían que tenía psicosis infantil, sin molestarse en escuchar su historia. Uno de ellos, con tono académico, lo describió como potencialmente peligroso, citando un informe psicológico dudoso entregado por Severiano. El sistema lo había enterrado vivo. Nadie preguntó por él. Nadie fue a visitarlo. Nadie. Pero él seguía orando. No por él, por su padre, porque en su corazón de niño abandonado aún ardía una chispa. «Papá, si estás ahí, ven por mí». Mientras Breno sobrevivía entre grilletes invisibles, en otra parte de la ciudad, un hombre con las manos partidas por el cemento seguía luchando contra lo imposible. Tomás, su padre biológico, no aceptaba el silencio como respuesta. Aunque la ley le prohibía acercarse, aunque los vecinos le cerraban las puertas, aunque Antonia, la mujer que una vez lo amó, le había dado la espalda, él seguía buscando. Porque su corazón, endurecido por el trabajo pero sensible ante el dolor, le decía una y otra vez: «Mi hijo no fue». Cada tarde, después de jornadas agotadoras levantando muros ajenos, Tomás recorría archivos, preguntaba en juzgados, revisaba fotocopias manchadas de café, hablaba con vecinos que aún le tenían algo de compasión. No tenía estudios, pero tenía fe. No tenía influencias, pero tenía amor. Una noche, mientras arreglaba una vieja lámpara de su cuarto, alguien golpeó la puerta. Era doña Teodora, una vecina de edad avanzada que siempre había sido observadora. Entró con paso lento, cargando una bolsa de pan y una mirada llena de secretos. «Tomás», le dijo con voz baja, «yo sé que usted no me pidió nada, pero tengo algo que decirle». Él la miró en silencio. «Ese tal Severiano», susurró, «mandó instalar cámaras en la casa. Cámaras ocultas. Yo lo vi discutir con un joven técnico. Escuché que las grabaciones quedaban guardadas en un aparato detrás de la estantería grande del cuarto de los niños». Tomás sintió que el corazón se le detenía por un segundo. «¿Está segura?» «Tan segura como que Dios me va a llevar pronto, y no quiero llevármelo conmigo». A la mañana siguiente, Tomás fue a la casa donde antes vivía su familia. Ahora estaba abandonada, con las paredes llenas de grafitis y las ventanas rotas. Entró por la parte trasera, rompiendo una reja oxidada con una barreta. La casa olía a moho y tristeza. Subió al cuarto donde solían dormir Breno y Mariana. Todo estaba cubierto de polvo. Quitó la estantería con esfuerzo y detrás, escondido entre los restos de una tabla rota, encontró un disco duro negro, cubierto por una tela vieja.
Lo sostuvo entre las manos como quien sostiene el corazón de alguien perdido. Lo limpió con su camiseta. No lloró, solo murmuró: «Espérame, hijo, ya casi». Con el disco duro apretado contra el pecho, Tomás recorrió media ciudad buscando a alguien que pudiera ayudarlo. No tenía dinero para un técnico privado y mucho menos contactos en la policía. Pero la providencia, que siempre se disfraza de detalles, le puso en el camino un pequeño cibercafé atendido por un muchacho de mirada distraída y manos inquietas. «¿Puedes ayudarme a ver qué hay aquí?», le preguntó Tomás, mostrando el disco. El joven, llamado Elías, lo miró con recelo. «Depende, ¿tiene virus?». «No lo sé. Solo quiero ver si hay videos. Es algo importante». «¿Importante cómo?». Tomás bajó la voz. «Es para salvar a mi hijo. Está encerrado por algo que no hizo». Elías lo observó en silencio. Algo en la voz de ese hombre, en su manera de sostener el disco como si le fuera la vida en ello, lo conmovió. «Está bien, pero no le digas a nadie que te ayudé». Entraron a la parte trasera del cibercafé. Elías conectó el disco, esperó unos segundos y apareció una carpeta. Dentro, decenas de archivos con fechas. Tomás buscó la que correspondía a la madrugada en que Mariana murió, y entonces apareció. La grabación mostraba el cuarto semioscuro. Mariana dormía. Luego, la figura de Severiano entrando. Su sombra se movía con violencia. La niña lloraba. Él se iba. Minutos después, volvía y, con movimientos meticulosos, acomodaba la almohada en las manos de un niño dormido. Breno. La imagen era clara. El sonido ambiente dejaba escuchar las palabras distorsionadas pero evidentes. El reloj digital en la pared marcaba la hora exacta del crimen. No había duda. Elías, con el rostro pálido, apartó la mirada. «Señor, esto es muy grave». Tomás respiró hondo. No lloró. No gritó. Solo juntó las manos como si rezara y dijo: «Gracias. Gracias, Dios mío». Con la grabación en una copia segura, Tomás fue a buscar ayuda. Sabía que la policía podía callarlo, que muchos no querrían escuchar. Pero también sabía que en el periodismo aún existían almas valientes. Encontró a Laura Revueltas, una reportera local conocida por denunciar injusticias. Le mostró el video. Ella lo vio entero, sin interrumpir. Al terminar, levantó la mirada y dijo: «Vamos a hacerlo público». Y así, con una grabación olvidada y la fe inquebrantable de un padre, la verdad empezó a gritar más fuerte que todas las mentiras. El video salió al aire una mañana de lunes, cuando el país apenas despertaba entre cafés humeantes y radios encendidos. Laura Revueltas, con voz firme y rostro contenido, presentó el caso como una sospecha grave de manipulación judicial y negligencia infantil. Mostró fragmentos del video, protegió la identidad del menor, pero fue clara en lo esencial. Un niño fue encerrado por un crimen que no cometió. Hay pruebas, hay nombres y hay silencio. Las redes sociales explotaron. El apellido de Severiano, antes desconocido, se volvió sinónimo de monstruo. Los comentarios eran como llamas. Muchos recordaban el caso de Breno vagamente, como una nota breve de hacía 5 años. Pero ahora tenía rostro, tenía nombre, tenía heridas. La justicia, empujada por la presión mediática, se movió en cuestión de horas. El fiscal general anunció la reapertura inmediata del caso. Una jueza valiente ordenó la revisión del expediente original. El video fue enviado a peritos independientes, y esa misma noche, una ambulancia oficial llegó al hospital psiquiátrico donde Breno había sido encerrado desde los 10 años. Nadie lo reconoció al principio. Tenía 15, flaco como una sombra, con la piel pálida por la falta de sol, y una cicatriz en la ceja derecha, marca de una pelea con otro interno mayor. Breno fue sacado de su habitación en silencio. Los enfermeros no dijeron palabra. El director firmó la liberación con manos temblorosas. Pero lo más impresionante ocurrió afuera. Allí estaba Tomás, esperando, con los ojos hinchados, la camisa gastada y las manos abiertas. Cuando Breno lo vio, no corrió de inmediato.
lo miró fijamente, dudó. Tantos años solo, tantos castigos, tantos vacíos. Pero entonces Tomás dio un paso, y luego otro, y dijo en voz baja: «Soy yo, hijo, aquí estoy. Ya no estás solo». Y ahí, sí, Breno corrió, como si regresara a casa, como si su corazón hubiera encontrado el camino de vuelta. Se lanzó a los brazos de su padre y lo abrazó con una fuerza que no parecía humana. Lloró. Lloraron. Lloró incluso el joven policía que los observaba a lo lejos. Ese abrazo no devolvía el tiempo, pero comenzaba a sanarlo. El mismo día en que Breno fue liberado, la policía emitió una orden de arresto contra Severiano. Lo encontraron en una casa rentada en Zapopan, escondido entre cajas, como si supiera que la verdad ya lo perseguía. No opuso resistencia, no lloró, no negó. Solo bajó la cabeza cuando le leyeron los cargos: asesinato agravado, manipulación de pruebas, falsificación de informes médicos. Las esposas le apretaron las muñecas, pero más le pesó la mirada de un niño en la televisión. Ese niño al que él había querido enterrar vivo para protegerse. Esa mirada que, sin odio, lo atravesaba con la verdad. Mientras tanto, Antonia, la madre de Breno, se presentó voluntariamente ante la fiscalía. Rota, envejecida por dentro, vestía de negro. Su rostro era el de una mujer que había dejado de reconocerse años atrás. Pidió hablar con su hijo. Le fue concedido. El reencuentro fue en una sala pequeña, custodiada por trabajadores sociales. Breno entró con paso lento. Ya no era el niño de antes, pero aún conservaba algo en los ojos. Esa chispa de inocencia que ni los años, ni el encierro, ni la injusticia lograron apagar. Antonia se puso de pie. Temblaba, las manos crispadas. «Breno, hijo», susurró. «No tengo palabras». El muchacho no respondió de inmediato. La observó con una calma que dolía. Luego, como si recogiera los pedazos de su voz, dijo: «No quiero rencor, mamá, pero me dolió mucho». Ella cayó de rodillas. Lloró en silencio. No pidió perdón con palabras. Lo hizo con el cuerpo entero, con cada lágrima que dejó caer en el suelo. Tomás entró después. Colocó una mano sobre el hombro de su hijo y otra sobre el de Antonia. No dijo nada. Solo cerró los ojos. Fue el momento más silencioso y más sagrado, porque el perdón no siempre grita. A veces susurra, a veces tiembla, a veces arde. La libertad no llegó como una fiesta, ni como un grito. Llegó como una brisa, suave, insegura, como el sol de la mañana que entra por primera vez en un cuarto donde nunca hubo ventanas. Tomás llevó a Breno a vivir con él a las montañas de Jalisco, donde había levantado una casita sencilla de adobe con sus propias manos. No tenía lujos, pero tenía cielo y tierra. Y silencio de verdad. Los primeros días fueron extraños para Breno. Dormía con la ropa puesta. Se despertaba en medio de la noche, esperando el sonido de una puerta abriéndose con furia. Le costaba confiar, hasta que un gallo, cada mañana, lo saludó con su canto, hasta que las gallinas le picaban los zapatos como si lo conocieran de antes, hasta que la tierra, húmeda por las lluvias, le enseñó que aún era posible sembrar. Tomás le enseñó a usar el machete, a cavar surcos, a plantar flores. Breno eligió sembrar margaritas. Decía que a Mariana le gustaban. «Ella no está aquí, hijo», le dijo Tomás un día con ternura. «Sí está», respondió Breno señalando el cielo. «Solo que ahora habla con los pájaros». Y cada vez que una mariposa se posaba en su hombro, él sonreía. La noticia de su liberación se volvió un símbolo. Las escuelas comenzaron a hablar sobre el caso. Las autoridades revisaron otros internamientos injustos. Se impulsaron nuevas leyes para proteger a niños vulnerables. Pero Breno no quería fama, solo quería paz. Y la encontró en lo sencillo: un cuaderno donde dibujaba sus recuerdos, una cruz de madera junto a un nopal, y las caminatas al amanecer con su padre, escuchando cómo el viento susurraba entre los pinos como una oración que nadie había olvidado.
Un año después de su liberación, cuando los surcos de la tierra ya daban flores y el rostro de Breno se había llenado de color, llegó al rancho una visita inesperada. Era doña Teodora. Venía con un bastón de madera, una trenza larga cubierta por un rebozo celeste y una sonrisa tibia como pan recién horneado. Tomás la recibió con emoción, pero fue Breno quien la miró con ojos grandes, como si intuyera algo sagrado en aquella anciana. «¿Tú me ayudaste?», preguntó con voz suave. Ella asintió, sentándose en una piedra bajo la sombra de un mezquite. «No hice mucho, solo conté lo que había visto. Pero fuiste tú quien resistió, niño, tú y tu papá». Hablaron largo rato. De la vida, de los dolores, de la fe. Doña Teodora le regaló un pequeño rosario de cuentas verdes hecho a mano. «Este era de mi nieto», dijo. «Él también fue encerrado por error, pero no tuvo la suerte de salir». Breno lo sostuvo entre sus dedos como quien sostiene una promesa. «Yo voy a cuidar esto», dijo, «y también voy a contar su historia». Esa tarde, doña Teodora compartió el almuerzo con ellos. Comieron frijoles, tortillas hechas a mano y agua de Jamaica. Luego, en un momento de silencio, Breno se puso de pie. Caminó hasta un rincón del jardín y clavó una estaca de madera donde colgó el rosario. «Este lugar es para los que no pudieron volver». Doña Teodora lloró en silencio, porque entendió que, aunque la justicia de los hombres falla, cuando un corazón roto se convierte en altar, algo sagrado ocurre. Los años pasaron con la lentitud hermosa de las cosas que sanan. Breno ya no era un niño, pero tampoco se había endurecido. Conservaba esa mirada que parecía ver más allá, como si pudiera descifrar los susurros de los árboles o leer los pensamientos del cielo. Cada mañana se levantaba antes del alba, barría el patio, alimentaba a los animales y luego se sentaba en silencio frente al jardín donde florecían las margaritas. Allí hablaba con Mariana, no en voz alta, solo con el alma. «Ya no me duele, hermanita. Estoy bien. Y papá también». A veces escribía cartas que nunca enviaba. Otras veces dibujaba cruces con ramitas secas y las colocaba en distintos puntos del cerro. Decía que era para que nadie olvidara que allí, donde hubo dolor, también puede nacer la belleza. Tomás lo observaba con respeto. Nunca le preguntó qué sentía, solo lo acompañaba. Le enseñó a trabajar con madera, a leer mapas antiguos, a reconocer los cantos de los pájaros, y juntos construyeron un banco de piedra frente a una cruz grande que decía: «Aquí comienza la paz». Breno no volvió a pisar la ciudad. No quiso volver al hospital, ni a la escuela, ni a los tribunales, pero cada tanto recibía cartas, de maestros, de jóvenes, de madres, de otros niños que habían sufrido injusticias, y él les respondía, siempre con tinta azul, con palabras suaves y dibujos de flores. Un día, mientras caminaba por el bosque, una mariposa blanca se posó sobre su hombro. Se quedó ahí un largo rato, como si lo reconociera. Breno cerró los ojos y sonrió. «Gracias, Diosito», susurró. «Ya entendí. Porque el perdón no borra, pero limpia. Porque la fe no evita el dolor, pero lo abraza. Y porque los que resisten con amor, aunque el mundo los olvide, son los verdaderos justos. Allá en las montañas de Jalisco hay un muchacho que sonríe a los pájaros, habla con las nubes y camina libre junto a su padre. No tiene riquezas, no tiene fama, pero tiene lo más grande, tiene dignidad, y la justicia de Dios ya lo ha redimido».